damos la bienvenida a todos los que están en este momento conectándose en las redes. También pues a nuestras hijas, nuestras congregaciones en Maracaibo, Bellacó, Maracaibo, Bellacó, San Cristóbal, Bellacó, Alto Medellín, la congregación Bellacó de la Guaira, también los hermanos de Turba, la congregación mesiánica del Camino. Shalom, por sentarse, amado. Espero pues que el Eterno me envíe el Shema. La pareja de esta semana lleva por nombre Jucat, que normalmente se traduce como decreto y también estatutos, indicando ciertos mandamientos que no tienen razonamiento para nuestra forma de pensar, porque va más allá de la capacidad humana para comprenderlos. Por eso se llaman jucat, mandamientos, o juk, que son mandamientos juk. Generalmente los mandamientos de la Torah pertenecen a una de tres categorías: testimonio, idiot, o edut, mandamiento, testimonio. Si uno corresponde a que el edut, testimonio, si una misbah, si un mandamiento testifica un evento histórico o algo de aspecto de nuestra emuná, de nuestra fe, es llamada testimonio, edut. Por ejemplo, la misma de observar el Shabbat, ya que atestiguamos nuestra creencia que el Shabbat creó el mundo ese día. El Shabbat no, el Shaddai creó el mundo ese día. Leyes civiles, las leyes civiles se le llama mishpatim. Son leyes divinas que protegen la seguridad y supervivencia de la sociedad humana. Por ejemplo, la prohibición de robo y asesinato. Y el tercer punto de este grupo, ordenanzas divinas. Estos son los Jukim. Por eso se llama esta palabra Jukat, que viene de Jukim. Son aquellas misbot, aquellos mandamientos cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Uno de ellos precisamente es la vaca roja para Admá, cuya característica, cuyas cenizas mezcladas con agua purifican
ritualmente a una persona que haya sido contaminada con un muerto. Pero al mismo tiempo, los que tienen la responsabilidad de preparar esta ceniza quedan impurificados. Como esto, un elemento que purifican y a su vez impurifican. Por eso son un mandamiento que la mente humana no, para nosotros no tiene razón. Mayormente el punto central de esta parasha es justamente, precisamente, es la vaca roja para Adoma. La escritura nos revela aquí la ley de la vaca roja en esta parasha. Nos revela que Hashem ordenó que tomaran una vaca roja, melbeja, perfectamente roja. Obviamente mi esposa ayer me decía, bueno, no es que sea roja como la bandera, ¿no? Es un color como cobrizo, un poquito rojiza. Exacto. Y que la llevarán al monte de la unción, el monte de los olivos, directamente enfrente al templo. Allí sería pues sacrificada y quemada. Sus cenizas serían mezcladas en un recipiente especial con agua de manantial. Y ella era usada, ¿verdad?, para aquella persona haciendo el uso de el dedo índice, salpicar a la persona. Y entonces, sobre todo aquel que era ritualmente impuro. También es la palabra que se usa para impuro. Estas aguas que preparaban, obviamente, los sacerdotes, era llamada el agua de Nidal. Contaban con la característica especial de que purificaba a las personas que eran también impuras. E impurificaba ritualmente aquellas que eran puros. Tahor es impuro. Este precepto constituye uno de los más profundos secretos de la Torah, que no pueden ser, oíse bien, no pueden ser indagados, y cuya observancia no puede ser explicada. Debe cumplirse con como un edicto divino por reverencia y amor al Señor. El secreto de la vaca roja le fue revelada únicamente a nuestro maestro Moshe, tal como lo indica la palabra en la frase tú, que te traiga una vaca completamente roja. O sea, va a decir únicamente a ti te fue explicado este tema. Y no a nadie más, hasta el mismo rey Salomón, a quien la escritura llamaban o llaman el más sabio de los hombres.
y experto en todos los ámbitos de conocimiento, el mismo Salomón no penetró en el secreto de la vaca roja. Lo obvió realmente. Salomón dice en Eclesiastés 7:2: yo dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí. En otras palabras, está diciendo que pensó que se volvería lo suficiente sabio como para comprender el secreto de la vaca roja, pero está lejos de mí. No indagó sobre eso. Hay un mensaje referente a este tema. Había un no judío que desafió a Rabí Yohanan ben Zakkai, diciendo lo siguiente: todas las cosas que hacen ustedes en conexión con la vaca roja me parecen pura hechicería. Porque ustedes hacen lo siguiente: agarran una vaca, la queman, después toman sus cenizas y las colocan en agua. Y después de salpicarlas una cantidad de veces sobre alguien que ha sido impurificado por un cadáver, declara que la persona es pura. Es algo completamente sin sentido, decía no judío. Ben Zakkai dice: ¿alguna vez tu cuerpo fue invadido por un mal espíritu? No, jamás. Pero ¿alguna vez viste a alguien a quien le ocurrió algo así? Sí. Entonces, dime, ¿y qué tratamiento les dieron a esa persona? Bueno, colocaron debajo del hombre una raíz aromática, igual se aplicaron agua sobre él y el espíritu huyó, salió. Entonces dijo el Rabí Zakkai, le dijo: que tus oídos escuchen lo que dicen tus labios. Exclamó el sabio. Lo mismo se aplica a la vaca roja. La conversión de pureza virtual es ese, el mal espíritu, que afecta a una persona o a la persona que ha sido impurificada por un cadáver. Así como está escrito: y el espíritu impuro yo lo alejaré de la tierra. Eso está en Zacarías 13:2. Lo cual significa que cuando llegue el Mesías, el espíritu de impureza desaparecerá de la tierra. Amén. Del mismo modo, el salpicado de agua en la que se mezclaron las cenizas de la vaca roja logra la misma purificación. Y con esta aplicación, el no judío halló favor en sus ojos y se fue por el camino. Amados, todo aquello de lo cual la Torá habla aquí es un mandato divino, un precepto que encierra un gran secreto. Por eso,
no tratemos de interpretar, no tratemos de codificar el mandato, porque es una ley que ha mandado Dios, es un secreto, es un decreto emitido que ustedes y yo no tenemos permiso de cuestionar. La segunda, ahí ya, en el capítulo 20, del 1 al 13, está relacionada con el pecado de Moisés. El pecado de Moisés era agua de las rencillas, se le puede llamar. ¿En qué consistió realmente el pecado de Moisés y de Aarón? Vamos a observar cuidadosamente la Torá. La Torá, Moisés y Aarón, dice la Torá, entran al Mishkan para interceder por el pueblo que se ha rebelado otra vez contra Adonai en el desierto. El pueblo, con Moisés y Aarón, están aproximándose, están cercanos a la tierra prometida y vuelven a rebelarse contra el Eterno por falta de agua en el desierto. Entonces Moisés en el Mishkan recibe las siguientes instrucciones. Quizá Moisés estaría allí orando, ¿verdad? Pidiendo al Eterno dirección sobre la situación. Y Hashem le dice, capítulo 20, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la pena a vista de todos ellos, y ella dará su agua y les dará y les sacará agua de la pena y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Debemos de observar las instrucciones precisas que el Eterno le dice a Moisés. Primero le dice, toma la vara. Segundo, reúne a la congregación. Y tercero, habla a la pena, a la vista de toda la congregación. Ese es el orden de lo que está demandando el Eterno. O sea, cuando tú hagas estas tres cosas, saldrá agua de la pena y entonces dará de beber a la congregación y a sus bestias. En pocas palabras, Moisés debía hablar a la pena como si fuera una persona. Moisés tenía que creer que saldría agua de la pena. ¿Qué pasó con Moisés entonces? Veamos lo que pasó. Vamos a analizar este pequeño pasaje. Primero, tomó la vara. Eso está bien. Eso está en el versículo 9. Segundo, reunió a la comunidad, a la congregación. Eso también está bien. Ahora, tercero, ahora debería hablar a la pena en presencia de toda la congregación.
hablar a la pena, a una piedra, a una roca, como si fuera una persona. Con respecto a este punto, a este último punto, Moisés hizo dos cosas incorrectas. Primero, no habló a la peña, sino a la congregación y se dirigió a ella con palabras fuertes, llenas de su ira, diciendo, y esa persona justamente la leyó de Josué, que dice, oigan ustedes rebeldes. Es como si yo me parara aquí y dijera, pedazos de brutos. Eso quiero que esté de moda en estos días, en las concentraciones. Que me lleva un mensaje, lleva una tenía el regalo. Oigan, ustedes rebeldes, ¿pueden creer ustedes que de esta roca podemos sacar agua para ustedes? En el versículo 10 aparece. Segundo, el segundo error, en vez de hablar a la peña, la golpeó con la vara 2 veces. O sea, como diciendo, no, sí o no, va a dar agua. Escrito está, y levantó Moisés su mano y golpeó la roca con la vara en 2 oportunidades. Algunos comentaristas han tratado de explicar esta acción de Moisés diciendo que se equivocó de roca, de piedra. ¿Sí? Pero sabemos que no es así. Simplemente Moisés nunca fue comisionado a golpear la roca, sino para hablar a la roca. Y todo esto tenía un propósito que vamos a ver. Tiene un propósito. Cuando usted revisa bien el texto, vamos a ver que el cielo no le había dicho que golpeara la pena, sino que le hablara. Si Moisés le hubiera hablado a la roca y le hubiera dicho esa simple palabra, roca, deja salir agua de su interior, el agua habría brotado, habría salido simplemente. El Eterno había dicho que así sucedería, pero Moisés, dejándose llevar por la indignación, obviamente producida por la rebelión del pueblo, que ya lo tenían hasta aquí, ¿verdad? No habló de la roca, sino que la golpeó 2 veces y se fue a insultó al pueblo de Dios. ¿Cuál fue realmente el pecado de Moisés? Primero, desobedeció a la voz del Eterno y actuando con ira, rabia. Segundo, estableció su propio orden de las cosas. En vez de hablar, golpeó, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, llamándolos rebeldes. Tercero, tuvo duda de Jacén, hubo incredulidad. Moisés no creyó que simplemente hablando a la pena se veía el milagro prometido. Usted dirá, pero ¿cómo camino? ¿Cómo que no le creyó?
tanto milagro que se hizo a saber ver tantas cosas que él vio. Ya vamos para allá. Cuarto, no santificó el nombre al Eterno con su proceder. No lo santificó con su proceder. Privó al pueblo de una gran oportunidad de ver la gloria del Eterno, nuestro Señor, en la santificación del nombre sagrado. ¿En qué me baso para decir esto? El versículo 12 dice, por cuando no creíste en mí para santificar delante los Bené Israel. Para no santificarme delante de los Israel. No creíste en mí, lo está diciendo el Eterno. Y él conoce tu intención, él conoce todas sus cosas, él conoce tu pensamiento, tu sentir, él sabía que no había creído. Amados hijos, Tamidín de Yeshua, ustedes son Tamidín de Yeshua. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso que su error es mucho más grave que los errores de los que no son. Un líder arrastra todo un pueblo. Amado, el poder del ejemplo es muy fuerte. El ejemplo que yo les puedo dar a ustedes es muy fuerte. Según mi comportamiento, eso ustedes lo van a observar, lo van a absorber y así podrían actuar. Puede ser que Moisés no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos de Hashem, su desobediencia y el arrebato de ira con las palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibir la entrada a la tierra prometida. Porque para estar un líder todo el tiempo, tanto tiempo, acarreando con esa oveja dura de servicio y que no deje de entrar. Eso fue el llamado. Pero el Señor es el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Ahora, hay dos razones. Una nos la ofrece el propio texto y nos viene por el significado simple del texto. A nivel Padesh, Pesha, que es el primer nivel, observa que dijo Hashem, no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Repito, no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué significa realmente santificarme delante de los hijos de Israel? En otras palabras, ¿por qué golpear una roca y no hablarle a la roca? Quizás esto no permitió que el Eterno fuese santificado entre los hijos de Israel. La palabra santificar que se usa en el texto sagrado aquí es la clave para encontrar la respuesta a esta pregunta. Esta palabra viene del hebreo kadash, que entre otras cosas significa hacer o
causar. Que el nombre de Eterno, nuestro Señor, sea tenido en reverencia y temor por parte de su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque de todo modo brotó agua de la peña. No es esto suficiente, no era suficiente para que el pueblo temiera al Eterno. De ninguna manera. El milagro en sí no era la regresión que Hashem quería dar a su pueblo. No era eso. Era el modo del milagro. El modo del milagro. En otras palabras, si el Eterno podía hacer algo sin vida, sin voluntad, sin espíritu, produjera agua, ¿cuánto más podría hacer con su pueblo dotado de vida, de voluntad y de espíritu? No sé si me están entendiendo. ¿Quién está conmigo? Eso para que se despierten algunos. Si no, ponga esto aquí para que digan todo el tiempo. ¿Oyeron? Amado, buena idea. Amado, aquí hay una gran elección en otro nivel. En el cuarto nivel, sos escondido, secreto. Hijos, si el Eterno puede hacer que una roca sea útil, ¿cuánto más no podrá hacer con tu vida? Aquí está la parte secreta o secreto. Si dejamos que la Torah viva penetre en nuestra vida, los resultados serían extraordinarios. Esto es lo que Elohim quería enseñar al pueblo. Pero Moisés no se percató de esta gran oportunidad. Así que en vez de hablar a la pena para mostrar a los hijos de Israel el efecto de la palabra en algo que no tiene vida en sí mismo, al fin de que pudiera tener fe para creer el tremendo poder que saldría de ello si permitía que la palabra de Hashem penetrara en su corazón. ¿Pudieron entender? No se lo repito. Si de una roca salió agua, que no saldrá del corazón de un pueblo que recibe la Torah de Adonai y guarda su mandamiento. ¿Quién dice un amén de adentro de su corazón? A lo que hacemos. Pregunté por qué golpear la pena fue algo tan grave a los ojos de Hashem, que lo que prohibió luego a Moisés entrar a la tierra prometida. Mencioné dos razones. Una que nos la ofrece el mismo texto y nos viene por el significado simple del texto. La otra nos la ofrece el mismo Rabí Shaul y nos viene por el significado secreto, escondido. En el texto siguiente, en 1 Corintios 10, 4 y 5, que dice, fue el texto que se leyó
y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mashiach. ¿Ven la conexión ahora? Aquella roca en lo natural estaba hablando de la otra roca en lo celestial. La roca natural representaba la roca sobrenatural que es el Mashiach Yeshua. Golpear la peña fue algo muy grave para Moisés, porque estaba levantando su mano contra lo que estaba allí del mundo, sin saberlo. Moisés estaba golpeando algo sagrado. ¿Cuánto entiendo lo que estoy diciendo? Esto le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Esto nos provee enseñanza sumamente importante. Primero, debemos de tener cuidado con la ira, con la rabia. ¿Verdad que sí? Eso nos ha traído problemas, graves problemas. La indignación frente a la rebelión no debe llevarnos a la ira, porque tu esposa te dice, no, tranquila, ¿verdad? ¿Sí? Porque su esposo te dice, tranquila. No vaya a ser que no vaya a pasar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la ira, amado, casi siempre nos lleva al pecado. El rabino de Saúl, Pablo, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre el sol vuestro enojo. Ustedes nunca verán que diga en algún lugar amar, pero no pequéis. Tampoco dice orar, pero no pequéis. Oigan esto, amados hijos. Cuando el amor y la oración son auténticos, nunca nos llevarán a pecar. Amén. Pero la ira que viene de una rebelión sí tiene el potencial de hacernos pecar. Cuidado con la rebelión para que no caiga en la ira. ¿Cuál es el peligro mayor de la ira? El peligro mayor es que roba la inmunidad, la fe. ¿Qué dijo Moisés al pueblo? Haremos salir agua de esta roca para vosotros. Cuando usted lee esto, recibe un toque de incredulidad. De la palabra de Moisés. Haremos salir agua de esta roca para vosotros. Hay un toque de incredulidad detrás de esta palabra que pronunció Moisés. Moisés mismo no creyó en que el milagro tendría resultado. Debido a lo obcecado que estaba por el sentimiento de ira, por un instante él no creyó. Había un producto que
que él tenía un sentimiento de ira por un producto de la rebeldía del pueblo de Israel. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar tranquilos cuando vamos a accionar, cuando vamos a hablar. Por eso se dice, cuando vayas a decir algo, piénsalo 3 veces. Y el Eterno se lo reprochó, por cierto. El versículo 12 dice, por cuanto no creíste en mí. Ojo, no era existencia de Hashem, sino de la promesa de sacar agua de la roca, cuando Moisés le hablase a la roca. Así que, amados hermanos, la ira te roba la fe, la emuná. Entonces, tenemos que tener cuidado con la ira. Segundo, cuidado con la desobediencia cuando Adonai dice una cosa. Cuando te dice algo, no hagamos otra. Cuando te dice habla, no golpees. La diferencia entre un creyente que el Eterno usa y otro creyente que puede o que pierde el privilegio de servir a Dios de Israel, viene dado por la obediencia de uno y la desobediencia del otro. Tercero, cuanto más alto es la responsabilidad eterna que da, más alto será la demanda que el Eterno hará de ti. Si este acto de Moisés hubiera sido realizado por cualquier otro israelita, otro judío común, habría pasado quizá por inadvertido, pero no en Moisés y Aarón. Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Eso sí, cada uno en su rol. Eso sí, cada uno en su rol. No ocupe rol que no te corresponda, que no te corresponde. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta algún día de lo que hemos hecho en nuestra vida y con nuestra vida. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse un día ante nuestro Padre para rendir informe detallado de toda nuestra vida y lo que hemos hecho con ella. Cuanto más alta es la responsabilidad que usted ha recibido, tanto más alta será la medida con que usted será medido. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado y los errores cometidos por lo que hemos recibido porque hemos recibido mayor responsabilidad en el reino, será mucho más grande. Por consiguiente, más exigencia se hará del que tiene mucho que el que tiene poco. Veamos que dice Jacob en su carta a las 12 tribus
Epafras, capítulo 3:1, dice, no haya muchos maestros entre ustedes, hermanos míos, sino sepan que seremos acreedores de mayor juicio. O sea, mayor juicio en cuanto cometamos un error. Como por ejemplo, tenemos un personaje principal, vete para allá, la incredulidad y la desobediencia le costaron a Moisés entrar a la tierra prometida. Recordemos, la semana pasada, la pasada Corra, la rebelión de Corra y sus súbditos le costó su vida. Se lo tragó, la tierra abrió y fue tragado por la tierra. Y hay muchas otras cosas, por cierto, y vamos a destacar algunas. Primero, cuando no somos sanados del resentimiento antiguo, corremos el peligro de transmitir a nuestros hijos esos resentimientos que se convertirán luego en una maldición que afectará la generación venidera. Así pues, el odio irracional que en sentido general tienen los países árabes, descendientes de Esaf, hermano mayor de Jacob, contra Israel, tiene su origen en una maldición generacional que se viene transmitiendo de padre a hijo y generación en generación. Esto roba y destruye no solamente la buena relación entre hermanos, sino también entre los pueblos. Ejemplo lo tenemos hoy, esa guerra que hay contra Israel, porque allí es donde se genera la raíz de amargura, el odio irracional, la cual no va con nosotros. Amén. Y el otro punto que quiero destacar, venga para allá, está en capítulo 21, versículo 4 al 9, en la tercera lección que quiero compartir, este Shabbat, está relacionado con la serpiente de bronce levantada por Moisés. Vamos a observar, vamos a mirar la Escritura. Bamidbar, capítulo 21, 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, el Ansuf, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Este desánimo proviene por las pérdidas que habían sufrido, que hicieron perder el ánimo y a quejarse,
Aarón había fallecido, ¿ya? Y un rey, el rey Edom, le había negado pasar por su tierra, por su territorio, al pueblo de Israel. Esto hace forzar al pueblo a andar por el desierto, forzándolo a andar por el desierto. Fueron atacados entonces por los cananeos y ellos, el pueblo de Israel, entró en pánico. Dice el versículo 5, capítulo 21, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no se sigue subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo se sintió desesperado por temor de morir en el desierto, como había parecido la generación anterior tras el pecado de los espías, ¿se acuerdan? Ahora Hashem les había ordenado que dieran toda la vuelta. Recordemos que el pueblo, esta generación, nunca había sufrido la inclemencia del viaje, pues habían sido protegidos por la nube y la columna de fuego. Pero esta vez se quejaban de las condiciones del viaje y también por la falta de agua y de la comida. A pesar de que tenían acceso al maná todos los días, y también tenían acceso al pozo de Miriam, ellos pensaban que mala suerte nos persigue, que hemos llegado al punto en que no podemos de estar seguros de tener pan de un día para el otro, sino que siempre debemos de vivir con la duda de que tal vez mañana nos caiga el maná, aunque siempre caía, pero tenía esa duda. Y en cuanto al agua, tenemos una sola fuente, no muy confiable, que en cualquier momento nos quedamos sin agua. Duda. La duda está, pues, la integridad, la falta de fe, que es lo que decíamos hasta acá, la fe, de preocupación pasaron. El pueblo de la preocupación pasaron a quejarse y con expresiones tal como estamos hartos de esta comida insustancial, se quejaban por ser comida liviana que no llena el estómago. Como que querían un mondongo, entonces, para que sea bien. A consecuencia de esta murmuración, Hashem dijo, versículo 6, y envió Hashem entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo,
y murió mucho pueblo verdadero. Aún no han aprendido la lección. Le dice Hashem a Moisés, son un montón de murmuradores, hijos de murmuradores. Cuando le di a Adán una mujer por compañera para que no estuviera solo en el mundo, no me agradeció, sino que se quejó diciendo, la mujer que me diste me hizo pecar, fue culpa de ella. Bueno, me dio a comer de árbol que está prohibido. Y cuando beneficié a Jacob, vecinando a Joseph para que estuviera a cargo en el Egipto, se quejó diciendo, mi camino está oculto de Dios, imaginando que su pecado había sido la razón para la desaparición de Joseph. Eso es lo que realmente sintió Jacob. Observemos estos, amados. Aquí hay una tremenda lección para los que joven. Ahí no metemos todo el mundo. Uno más, otro menos. Hay una lección tremenda para todos nosotros. El Señor, después de haberlos sacado de Egipto, haberlos salvado de las terribles aflicciones, después de eso caer maná del cielo y de haber dado de comer codornices, después de todo esto, tienen la osadía, la voluntad de quejarse. Así somos. Por eso debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Precisamente la serpiente sobre el cual puso la maldición de que la tierra sería su comida, no se queja, o se quejó, que esa misma serpiente, entonces, que no encuentra falla en su comida, sea quien castigue a aquellos que sí se queja. Ella fue maldecida, ¿verdad? De que el elemento de ella iba a ser la ceja, arrastrarse todo el tiempo, no se queja. Y esta que no se quejó ha sido quien castiga a aquellos que sí se quejan. El resultado de la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de la nube ya no estaba. Y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del Eterno y muchos murieron por causa de ellas. El versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra Elohim y contra ti. Intercede con el Eterno para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés, ¿qué hizo? Intercedió por el pueblo. Otra vez. Moisés obró como un intermediario entre el pueblo y Dios. El pueblo no oró al Eterno, sino pidieron que Moisés orara por ellos. Eso nos muestra que el pueblo judío, amado, necesita un intermediario
entre ellos y Dios. Moisés es una figura de Yeshua, el Mesías, que constituye el único camino al Padre para judíos y no judíos. Yo diría un amén grande, hermano. Como que el amén está distraído. ¿Vio? Versículo 8. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire y vivirá. La asunción, hermano, para ser libre del veneno, de la mordedura, fue mirar con fe en la ilustración de una serpiente de bronce sobre un palo, un asta, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y del veneno mortal que corría por sus venas. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y este miraba a la serpiente de bronce, vivía. Según el sabio francés Rachi, el texto hebreo usa una palabra que significa que tenía que mirar fijamente con concentración, con camará. El que miraba con camará, concentración, se sanaba, vivía. Así que había serpientes que los mordían y morían. ¿Por qué permitió Adonai aquellas serpientes? La respuesta es para mostrar lo que sus palabras producían en el corazón del pueblo. Comenzó a hablar contra Edwin y contra Moisés. Dice el versículo 4, capítulo 21. Comenzó a hablar contra Edwin y contra Moisés. Cuando usted murmura, cuando usted empieza con un chisme o se queja, lo dicho, ve el Eterno y de los cielos, ve el Eterno. Lo que sale de su boca es veneno. Es veneno. Así que, en cierto sentido, las palabras de ellos se convirtieron en víboras que venían ahora y les mordían mortalmente. Aquella misma palabra, hablar mal de alguien, se convertía prácticamente en serpiente, y ese mismo veneno que había salido de su boca movía a aquella persona. Y la única manera de salvarse era mirando la serpiente de bronce, pero con cabalidad, con concentración, con fe. Lo que usted habla contra su hermano es veneno, lo que sale de su boca. Cada vez que alguien hablaba algo malo del Eterno de Moisés, venía una serpiente y lo mordía.
Así que todo el que salía mordido, ahí mismo se sabía que había murmurado contra el Eterno y contra Moisés. Sería una buena idea colocar una serpiente de bronce acá. Es un chiste, porque yo sé que ustedes no hablan mal de su prójimo. No sé si me he sabido explicar bien cuál es la solución que nos da nuestro Padre Celestial. La respuesta es sanidad por la fe. A la niña están cambiando. La fe traía sanidad. La fe traía sanidad. Así que la enseñanza que afirma que la fe es asunto, escuchen esto, de la enseñanza que afirma que la fe es asunto reconocido en el primer pacto, contradice el testimonio de la Escritura. Ese es un buen ejemplo de cómo el Eterno siempre ha demandado emuná, ha demandado fe para recibir sanidad y salvación. Siempre decimos a las personas con quien oramos, si usted no tiene fe, no se va a pasar nada. Yo puedo brincar, saltar, echarle la ceniza de la vaca roja y como si nada. Para recibir sanidad y salvación hay que tener fe, hay que tener emuná. Pensemos en esto, ¿cómo operaría la fe para sanarles del veneno de la víbora en el desierto? Por medio del levantamiento de una serpiente de bronce colocada sobre un asta. Había un palo grande y en el extremo superior una serpiente de bronce. Cuando alguien era mordido por una serpiente, inmediatamente se debía levantar sus ojos a la serpiente de bronce y al hacerlo recibía sanidad. Ojo, la sanidad no era producida por la serpiente de bronce, de ninguna manera. Pero el que era mordido por una serpiente y salía fuera para levantar, porque tenía que salir a ver la serpiente de bronce, levantando su mirada, ¿verdad? Levantando sus ojos a la serpiente, se estaba delatando de la misma, que prácticamente estaba confesando que había pecado contra el Eterno. Así que el acto de mirar a la serpiente de bronce indicaba la confesión del pecado y la confianza en el Dios de Israel para que él sanara. Tristemente, algunos siglos después de este evento, los hijos de Israel tomaron esa serpiente como un símbolo de adoración hasta que el rey Ezequías
el rey Ezequías la tomó y la quebró, la rompió, la hizo pedazo. Para expresar así su rechazo de toda forma de idolatría y de perversión pagana que confunde los terrenal con lo celestial. El símbolo quedó simbolizado. La enseñanza aquí, amado, es muy hermosa. Los símbolos sagrados, los ritos, las ceremonias, los memoriales, todo lo que nosotros tenemos y hacemos, ¿verdad? Son importantes y tienen su lugar, pero nunca deberían o deberán ser objeto de oración. Amén. Amén. Solo el Eterno, nuestro Señor, nuestro Adón, es digno de recibir honra, gloria y adoración. Nadie más. Yeshua usó este hecho histórico de mirar a la serpiente de bronce, indicando confusión del pecado y la sanidad por medio de la fe para explicar su sacrificio expiatorio sobre el madero allá en el Gólgota. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La fe en Adonai para creer que al mirar la serpiente, Adonai le sanaría, era la preparación, amado, apropiada para que Israel pudiera levantar sus ojos al Mesías colgado en el madero. Amén. Confiando que el Eterno les perdonaría la vida, les perdonaría en virtud de los méritos del Mesías. No en virtud de los méritos de Abraham, aquellos sirven solamente para bendiciones temporales, no en virtud de los méritos del resto de los patriarcas, Isaac, Jacob, Moisés, aquellos sirven solamente para bendiciones terrenales, pero en virtud de los méritos de Yeshua, Hamashiach, cuyas bendiciones son presentes y eternas, terrenales y celestiales. Esa es la diferencia, amado. Yo me pasó como que no están entendiendo este punto, porque no veo algo. Bueno, ustedes lo pierden. El primer acto de fe trajo sanidad temporal. El segundo, sanidad eterna. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino a la muerte y a la destrucción. La única solución para su
supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en el Eterno por medio de este milagro. La palabra hebrea que se ha traducida como hasta, como poste, es nes, que significa tanto poste como milagro y señal. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. El Eterno, Moisés y Yeshua le dieron a conocer de qué manera el Mesías tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte eterna. Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. La serpiente, una serpiente, simboliza el carácter de Satán. El deseará, la mala inclinación, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto de Edén a ser mordidos por la serpiente antigua, fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira y el castigo eterno que vino como una consecuencia de esa inclinación al mal. Como está escrito en Romanos 8:3, que dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en consecuencia, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Isaías 53, 6, 11 al 12 está escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento es justo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y partirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Amén. Cuando la Escritura habla del pecado, es singular. Se refiere a lo que el judaísmo llama Yeseará, la inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, que es el carácter de Satán. Cuando habla de los pecados en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación, los pensamientos, las palabras, las obras que emanan de esa naturaleza. Jesús llevó tanto el pecado como los pecados para liberar a todos los que por fe ponen su mirada y su concentración fija
los que Él hizo cuando murió en el madero. Primero de Pedro, están finalizando 2:24 está escrito, y Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Hebreo 9:28 dice, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperamos. Jesús es la única solución final para el hombre, tanto judío como no judío. Sin Él nadie se escapa de la muerte eterna. El Eterno Jesús nos dijo que Moisés hiciera una serpiente de bronce, sino abrasadora. La palabra hebrea para serpiente sabemos que es nahash y cobre, el metal mejoshet, que se parece mucho. Esto nos enseña que Moisés usó un juego de palabras para cumplir la orden divina. Según el Reyes habla lo siguiente, 18:4. Dice, quitó los lugares altos, derribó los pilares y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán, cosa de bronce. Y para concluir, amado, los hijos de Israel habían guardado la serpiente de bronce unos 700 años, hasta el tiempo del rey Esquilahu, que finalmente la destruyó, la hizo pedazo por el mal uso que se había dado. Este texto nos enseña que algo positivo que fue dado por el Eterno puede convertirse en un culto idolátrico y una maldición. De la misma manera se ha convertido en imagen de muerta, en imagen de la muerte. Es decir, incluso la misma cruz es un objeto de culto que se adora, se canta y se quema incienso y velas a la cruz. Recuerdo en la iglesia evangélica había un corito, un cántico en la cruz que murió Jesús. Cántico, adoración a la cruz. Porque fue un objeto, realmente. Ve el objeto, no ve el hecho. El objeto era el palo, ¿verdad? Y el hecho es lo que estaba haciendo Mesías. Son dos cosas diferentes. Ese culto idolátrico a los crucifijos, a la cruz, es una abominación para el Eterno. Y será hechos pedazos cuando venga el Mesías, Yeshua, de nuevo a la tierra. Oímos, hermano. Cerramos nuestros ojos un momentico
para dar una pequeña oración y finalizamos. Abacados, te damos gracias por permitirnos compartir una vez más tu bendita Torah y colocamos bajo tu cuidado a todos los miembros de esta quejidá, tu quejidá, Bellacó, y también las otras quejidá que están bajo la cobertura de Bellacó, Caracas, pidiéndote ser propicio a cada uno y que cubra todas sus necesidades, amado Padre. Te pedimos que nuestros labios puedan destilar miel pura y nunca veneno, para que endulce tu Torah, endulce tu palabra, para que la podamos compartir no solamente entre nosotros mismos, sino con todos los que necesitan de tu bendición, de tu amor, de tu justicia. Gracias, Padre, te doy por haberme colocado delante de esta congregación, de esta hermosa congregación, de estos hermosos hijos que tú has colocado en esta quejidá, tanto allá en San Cristóbal, bajo la dirección de Josué Bellacó, allá en Maracayo, Bellacó, también bajo la dirección de Efraín Ben Jacob, también aquí en Alto Miradino, Abías, el hermano Abías y su esposa Jessie, también en la Guardia, bajo la dirección de la moral Luis Gutiérrez, allá en Guatire, bajo la dirección del hermano José Casadilla. También en Cuba, para decir a todos, juntamente con todos, Padre, allá en Cuba, bajo la dirección de Moré, Espinosa, hermano Espinosa. Gracias te damos, Padre, por todo, en todo momento. Gracias, Padre, por los méritos de Mashiach y Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom. Bueno, gracias por a los que han estado allí conectados hasta el final. Y esperamos porque nos brindes, nos dé la gracia que has recibido tú del Padre del Eterno, donde también nosotros algo, y simplemente un like, y que haga un comentario referente a esta parasha tan hermosa en el día de hoy. Shabbat Shalom.